está ahí. Uy, Emilio. ha cambiado de set, Emilio. ¿Cómo le va? Buenos días. Su micrófono, por favor, Emilio. Bueno, parece que no tengo el micrófono puesto. No, Ahora sí ahí está activado recién ya. ahorita. ¿Le parecía mal? Ya. Buenos días, primero que nada. Sí, el ambiente ha cambiado porque estoy en Quito. En la hermana República de Quito. Hace ya varios días he estado acá contemplando los trabajos que se están haciendo por parte de Ciudadanos para la Democracia para la convocatoria a una concentración el próximo miércoles en respaldo a la fiscal general, ¿no? Que me parece una extraordinaria iniciativa de esta gente maravillosa que es Ciudadanos por la Democracia. Emilio, ¿cómo ve usted la resolución de la OEA? Y discúlpeme que comience por ahí, en base a los hechos sucedidos la semana pasada, el día viernes, en que en un acto para unos desproporcionado, para otros necesario y urgente, se incursionó en la embajada mexicana y se extrajo de ella a quien estaba en calidad de exiliado político, el señor Glass. Bueno, Ramiro, creo que el embajador mexicano que ustedes entrevistaron hace unos momentos lo explicó muy bien, ¿no? La OEA se reunió y no dijo nada. Sí, tú tienes la razón y tú también tienes la razón, los dos tienen la razón y a los dos los condenamos. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza y que se debe a que las convenciones de asilo tienen un vacío legal enorme, un hueco gigantesco. Dice, por una parte está prohibido darle el refugio a los criminales y por otro lado dice, pero ustedes no pueden entrar a buscar a nadie dentro de sus embajadas. Y entonces mete el señor López Obrador a un delincuente en su embajada. ¿Qué quiere que haga el Ecuador? Que se quede ahí sentado en el molde esperando a ver qué pasa. Y estaban a punto de aflojarlo a ellos, a hacerlo fugar a México. Iban a meter en un automóvil de la embajada, como hicieron con la señora María de los Ángeles Duarte, y después se armaba el escándalo, Noboa, traidor, y entonces le iban a hacer el juicio político a Noboa por haber permitido que escape. Era una cosa bien amarrada entre López Obrador y el correísmo, que Noboa afortunadamente no se dejó ver la cara y actuó como tenía que actuar. Emilio, ¿cómo ves la salud de la consulta? Bueno, yo no creo que esto... se dijo primero que Ecuador tenía un problema internacional gravísimo, que iba a haber sanciones, que Noboa se iba a derrumbar en las encuestas. Yo no veo nada de eso. No sé qué pasa en las consultas. Tú sabes, Ramiro, que yo trato de evitar los vaticinios porque muchas veces me he equivocado y aprendí y no quiero hacerlos, pero yo no veo que le haya hecho ni mella a Noboa, y hasta cierto punto, por lo que he detectado acá en Quito, veo que hay una gran simpatía con respecto a lo que hizo él, porque lo que el pueblo entiende es que las leyes son para defender la justicia, para defender a los honrados, para defender la legalidad, no para proteger a los delincuentes. Y entonces creo que al actuar en consecuencia con eso, Noboa está cosechando los frutos. No sé cuánto, no sé en qué medida ni en qué porcentaje, pero lo veo bastante sólido. Sí, yo le preguntaba, y esto es una joda, Emilio, la salud de la consulta, porque cada vez que usted dice algo yo siempre tomo lo contrario. Entonces, un poco para estar sintonizados en el tema. Le paso a... Por eso te digo, no me hiciste hacer un vaticinio porque después me vas a estar echando cara. Javier Segarra, ¿cómo le va? Siga con la entrevista. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, Emilio? Un gusto saludarlo en este día y a través de la plataforma. Vea, yo creo que lo fundamental en esta situación de lo de México y Ecuador, y yo creo que hacia allá debe ir el camino, es buscar el acercamiento desde el punto de vista diplomático para restablecer las relaciones. No hay otra, Emilio. Bueno, lo que ocurre es que veamos la realidad. Ecuador ya lo ha intentado. 5 años, creo que estamos diciéndole a México, oye, no le den refugio a criminales, a delincuentes.
y sistemáticamente no han hecho caso de ese pedido, de esa solicitud, a veces hasta de ese ruego de Ecuador, de que que la embajada de México en Ecuador no sea la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, pero ellos insisten, han insistido. Creo que alrededor de 11 correístas prófugos de la justicia, un poquito más, un poquito menos, están allí, y cada cierto tiempo, como dijo el embajador mexicano, viaja Correa desde Bélgica, se reúnen ahí y se ha convertido entonces no solo en la cueva de Alibaba, se ha convertido más en el comando conjunto central de una mafia política para ver cómo desestabilizan la situación en Ecuador. Es un atentado no solo contra la convención, sino un atentado, una intromisión en los asuntos de un país extranjero. Y eso era totalmente inadmisible, ¿no? Yo he puesto un ejemplo. ¿Qué hubiera hecho el señor López Obrador si después de la fuga de Chapo Guzmán de la cárcel del altiplano, esa espectacular huida construyendo un túnel, algún país, porque Ecuador no lo hubiera hecho, algún país amigo de él, Venezuela, Cuba, le hubiera dado asilo a Chapo Guzmán? ¿Qué iban a hacer? No, que dialoguemos, no lo vamos a aflojar. Bueno, esperemos porque la convención no me permite hacer nada, estoy cruzado de brazos. Entonces, seguramente esa hubiera sido la conquista de López Obrador, porque él, ya sabemos la simpatía que tiene con alguna gente que está metida en cosas raras, pero el pueblo mexicano no se lo hubiera perdonado. No sé, porque el daño que hizo ese señor, el Chapo Guzmán, fue demasiado grande como para cruzarse de brazos y ver cómo se ríen la cara de los mexicanos escondidos en la embajada de un país amigo. Eso no se puede permitir. Emilio, Eduardo Mendoza está con nosotros, así que él va a continuar con el diálogo. Gracias de mi parte. Querido Emilio y Martín, qué gusto saludarlos. Buenos días, queridos amigos. Hemos escuchado todos. En primer lugar, creo que compartimos algo en común todos, que es el apoyo a la señora fiscal general, que se va a manifestar la próxima semana también en una manifestación pública de ciudadanos, sin sanduchitos ni nada, sino sencillamente porque la gente quiere una fiscal que le ha devuelto de alguna forma al país fe, nuevamente ilusión. Creo que eso es lo primero. Y luego ayer escuché largamente, y la volví a escuché varias entrevistas, uno de un diputado chileno, y lo escuché a Hernán Pérez Luz, que decía algo, lo leía a Martín el día domingo, como siempre, y a ti te leo hablamos cada vez y cuando. Pero dice algo interesante. Todo se trata de, lo escuché al señor Concienzado, o sea, ¿no te parece que todo era como prefabricado para el viernes pasado? O sea, si el viernes pasado no pasaba lo que pasó y el señor Concienzado esta semana y el señor ex de la judicatura, Javier Muñoz, dice lo que dice, este señor no estaba aquí, todo quedaba en nada, Emilio. O sea, todo estaba preparado y prefabricado, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo, en el sentido en que tú lo estás enfocando. Pero yo le añadiría también otro aspecto que tienen que tomar en cuenta. El correísmo está sumamente preocupado de que sí ganen la consulta popular. Y había que crear el clima para que eso fracase. Lo lograron con Lazo. Acuérdate que salió un reportaje de La Posta, entonces se desprestigió Lazo y con eso perdió la consulta. Y digo, hagamos lo mismo. Saquemos cualquier cosa para desprestigiarlo a Noboa y que pierda la consulta. Y se les ocurrió que la mejor forma de hacerlo era hacerlo fugar a Glass, metiéndolo en el automóvil y sacándolo. Al día siguiente, pues todos los amigos y los enemigos del gobierno hubieran dicho Noboa traidor, ahí está el pacto secreto que tiene con el correísmo, se dan cuenta que desde el primer momento estaba todo firmado, todo estaba amarrado, y los Noboa los dejan con los chulos hechos. Y entonces no fracasó el plan que tenían ellos, el último que les quedaba para influir en la consulta. Eran las dos cosas al mismo tiempo. También creo que había esa intención. Efectivamente, y yo también debo decir que lo escuché a Hernán Pérez ayer en la mañana
sobre todo en la parte de cómo obtiene su libertad condicional el ex vicepresidente y general. O sea, hay algo que aprendimos creo que en primer año de Derecho y también en periodismo. Ningún delito te genera derecho, pues, ¿me entiendes? No, el delito no genera derecho. Entonces, yo hubiera comenzado por allí, pero en todo caso es interesante. Sigo con Martín Pañares, Emilio, que está también esperándonos y también es parte de Buenos Días, querido Martín, gusto de saludarte. ¿Ves al Ecuador decepcionado, triste, o ya está sencillamente fastidiado con lo que dijo el señor Concienzado, con lo que dijo el señor ex de la judicatura ayer, Javier Muñoz? ¿Cómo lo ves, Martín Pañares? El volumen, por favor, Martín, el volumen. Micrófono. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, les saludo a todos. Gracias, para comenzar, antes de entrar en eso, en responderte la pregunta, Eduardo, me parece que el Ecuador estaba ya, como se dice, hasta el gorro, por no decir lo otro, con el trato que nos estaba dando México. Era realmente un trato humillante, yo lo diría así de una forma contundente, ¿no? Era absolutamente humillante. Era clarísimo que cuando Glass ingresa a la embajada el 17 de diciembre, eso era concertado. Eso era concertado entre una pandilla de delincuentes y el gobierno de México, que también podemos pensar que es una pandilla de delincuentes. Así que eso fue un operativo concertado, y ahí comenzó una tomadura del pelo y una humillación constante, porque el haber acogido a Glass primero como huésped era un acto hiriente, ¿no? Al sentimiento nacional de los ecuatorianos. Entonces, me parece que también era necesario dar un sacudón. Yo creo que tal vez las formas pudieron haber sido otras. Yo hubiera preferido otro tipo de operativo, no sé, pero en todo caso, el sacudón era absolutamente necesario. México nos estaba tratando como a un paisucho de cuarta, quinta categoría. Se estaba burlando, porque no solamente fue el operativo, pues vienen esas declaraciones de AMLO sobre lo de Villavicencio, sobre lo de Glass, que son unas declaraciones de una vileza absoluta, porque son viles, son perversas, son irónicas, son burlescas. O sea, me parece que ahí el señor pisoteó con lo que yo llamo el sentimiento nacional en este tema. Entonces, yo le siento al país que, ya entrando en tu pregunta, Eduardo, yo siento que el país siente como un alivio, con lo que ocurrió. Yo creo que incluso los más ortodoxos, los que más criticaron el operativo, no me refiero a los correístas que criticaron el operativo, pero sí a gente muy ortodoxa, muy pegada al tenor literal de la ley. Yo creo que en el fondo estaban satisfechos de lo que estaba ocurriendo. Hay un consenso de que se dice que la reacción internacional, las condenas, que nos quedamos muy mal en la imagen internacional. Yo digo, sí, claro, eso es el mundo oficial, ¿no? El mundo de los diplomáticos que van y declaran y eso, pero yo tengo una percepción distinta de lo que ocurre ya en las sociedades, en las sociedades civiles de los otros países, sobre el tema. Yo, cuando ocurrió todo esto, estaba en Colombia por una visita familiar, y yo veía la reacción de la gente. La reacción de la gente no es la reacción de los gobiernos, porque lo que sentimos nosotros, gran parte compartimos también hay otras sociedades que comparten este sentimiento de frustración y de indignación de que las mafias del crimen transnacional
están permeando a los gobiernos. Entonces, yo siento que es un sentimiento no solo del Ecuador. Si uno ve redes como TikTok, por decir, que yo a veces me doy unos paseos por TikTok para ver qué pasa en otros lados, en el mismo México se ve muchísima gente que no sé si celebró, pero sí se congratuló de lo que hizo Ecuador. Entonces yo veo un ánimo particular. Yo creo que eso también debe haber pesado para que en la reunión de la OEA se nos haya condenado, pero tampoco se nos haya sancionado y la resolución final no es tan mala para el Ecuador porque ahí hay un par de puntos en la resolución que son un jalón de oreja para México. No se lo menciona, pero está clarísimo que es un jalón de oreja para México por haber pervertido el uso de la sede diplomática y por haber pervertido la institución del indulto. Completamente de acuerdo con Perdón, no es indulto, es asilo. Del asilo, efectivamente. Y yo estoy plenamente de acuerdo contigo, mi querido amigo. Hablemos una más de la consulta popular. Hablemos de la consulta popular y comencemos contigo para luego ir con Emilio. ¿Cómo la ves, Martín? 11 preguntas. Yo veo que después de lo que pasó la semana pasada, mañana 8 días en la sede, he visto a la gente como decir, bueno, ¿sabes qué? No se burlaron de nosotros, tal cual. No se burlaron de nosotros porque se iba a fugar como se fugó la señora que se fue vía Argentina en la embajada y se la barajaron. El presidente tiene control y eso le gusta a la gente no le gusta que la digan, que crean que somos bobos, como los legisladores que creen que todos somos bobos y ellos son muy inteligentes, son inteligentísimos y todos los demás somos bobos. ¿Cómo la ves tú, Martín? ¿Cómo ves la consulta? Yo en general la veo bien. No veo motivos por los que esta consulta pueda ser impopular. Creo que hay un impulso del presidente Noboa por el tema de la seguridad, ese impulso estaba obviamente cayendo porque en el tema de la seguridad ya se ve que hay límites en las medidas que tomaron a propósito de esas jornadas de extrema violencia. Yo creo que eso bajó. Pero esto yo creo que va a robustecer. Tengo aquí en mis manos, incluso me llegó esta encuesta de Comunicaliza, que me dan un poco la razón. Yo lo que les estaba diciendo es lo que estaba yo sintiendo y hoy en la mañana me llegó esta encuesta de Comunicaliza. Aparece que el sí tiene un sólido, quizás no contundente 42.7, digamos un 43%, y el no tiene un 21.6. Claro, lo que importa son las tendencias, ¿no? El sí está creciendo más que el no. El sí tiene una tasa de crecimiento del 1.8 y el no del 0.3, o sea que la tendencia es buena para el sí. Hay preguntas claves. Por ejemplo, a mí me parece que la segunda pregunta es absolutamente clave, es la que tiene que ver con la extradición. Tiene un 58.8%, que es bastante cómodo. Y sí, en general hay preguntas que tienen el 84% de aprobación, etcétera. Y en el total está ese 42, con tendencia al crecimiento, ¿no? Eso me permito leerles de esta Sí, consulta. Martín, por favor, adelante. Que realmente lo que me dice es que uno tampoco se pierde mucho en el sentido, ¿no? O sea, yo sentía que esto estaba ocurriendo. Sí, hay motivos para que estar optimistas del triunfo de el sí en la consulta, Eduardo. Ok,
El tema de la tendencia es lo más interesante, que el crecimiento del sí es mayor al crecimiento del no. Sí, señor. Yo acabo de ver también la encuesta de Comunicaliza y creo que va, además de una mayor aceptación del presidente, y penosamente, aunque uno no crea, porque lo que dice Martín Emilio es verdad, la popularidad y la gestión del presidente también juegan en estas elecciones de consulta popular. ¿No te parece, Emilio? En el Ecuador, de lo que yo tengo memoria, todas, lo que en realidad se le está preguntando, lo diga o no lo diga la encuesta, que nunca lo dice, pero aunque lo diga, lo que la gente va a votar es, ¿estoy de acuerdo con lo que hace el presidente o no estoy de acuerdo con lo que hace el presidente? No nos engañemos, eso es así. Los juristas, yo sé que se enojan porque la gente no lee la encuesta, no ve el detalle, la letra, la coma, pero así funciona la política, no es una cosa que me guste o no me guste. Cuando un presidente plantea una consulta, lo que está preguntando la gente, ¿voy por buen camino o no? Recuerda solamente tú el caso de León Febres Cordero. Sacó una consulta donde había una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con que las personas que no pertenecen a ningún partido político puedan ser candidatos? Todo el Ecuador, si le hacía la pregunta, te decía, sí, yo estoy de acuerdo. Pero fueron y votaron no. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban descontentos con Febres Cordero, porque se había cortado el oleoducto, se había perdido petróleo, se había perdido dinero, y eso no era conveniente para la economía del Ecuador. Es decir, la gente no vota por lo que diga la consulta, la gente vota, y por eso es el que veo que se está fortaleciendo. Claro, en este caso hay algunas preguntas que me parece que son muy importantes, como la de la extradición, que ayudan, abonan a un triunfo de sí. Hay otras preguntas que yo sinceramente tengo muchas dudas, pero yo creo que lo que el pueblo está pensando es lo siguiente. Todos los gobiernos que elegimos nos los quitan, los tumban, los echan al basurero, porque no les gusta a los políticos. Bueno, necesitamos que un presidente termine su periodo, por favor. Si el pueblo lo eligió, me guste o no me guste lo que está haciendo, tiene que terminar su periodo. Y eso es lo que se está votando realmente en esta consulta. No quieren que se repita lo de Lazo, quieren que Noboa termine su periodo. Y después veremos si lo reeligen o no, que así como va, creo que lo van a reelegir y a lo mejor hasta ganen la primera vuelta. No sé, no me quiero anticipar. Pero en la consulta yo veo que ese es el sentimiento que existe. Perfecto. La última pregunta, también ya está Jaime Velázquez, lo saludo, pero solamente va a preguntar ahorita Enrique San Martín, Bolito San Martín, y luego venimos enseguida con Jaime. Por favor. ¿Cómo estás, Emilio? Sé que estás aquí en Quito, pero te traslado hacia Miami con el tema del juicio a Carlos Pollitt. Mi criterio es que son, creo que 4 o 5 semanas que va a durar este proceso. Estados Unidos ya tiene toda la información. Lo que van a hacer nada más es oficializar, por denominarlo de alguna manera, todo este entramado. ¿Tú crees que a manera de cuentagotas, porque vemos cada día, así como sucede en el Ecuador, allá van saliendo una serie de detalles que en algunos casos hasta horrorizan por la cantidad, por el dinero y también como la forma, como no tenían dónde guardar dinero, incluso lo guardaban en cajas de champán? Entonces, pregunto, ¿tú crees que de aquí hasta la consulta, toda esta serie de información que salga, producto del juicio a Carlos Pollitt, incida también en la mayoría de los ecuatorianos? Y coincido contigo en algo. Definitivamente la consulta per se y en sí no es que el pueblo vota porque hay conciencia en cada una de las preguntas, es de acuerdo a la tendencia, el movimiento o el escenario político en que se mueve en ese instante. Te escucho, Emilio. Tú acabas de decir una frase que me parece que es importantísima, ¿no? En Estados Unidos como en Ecuador, ¿qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Ecuador? Son las dos fuerzas que nos están destapando la corrupción, los fiscales de Estados Unidos y la fiscal Diana Salazar del Ecuador. Si no fuera por esas dos fuerzas no nos habríamos enterado de nada, o mejor dicho, lo habríamos supuesto, los habríamos enterado, pero no podíamos hacer nada porque todo está amarrado bien, como dijo Franco, esto está amarrado y bien amarrado, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen las leyes de esa manera, las hacen para que se interprete de la forma que quiera, ¿no? Y afortunadamente, el gobierno norteamericano, los fiscales norteamericanos dijeron, bueno, esto no puede seguir así. Y le han dedicado tiempo y dinero, e invertido toda una serie de esfuerzos en exponer ante la opinión pública
un contralor que de hace años dejó de ser contralor en Ecuador, que es un país que no es dominante en la escena política nacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dijo, bueno, ya basta, los fiscales norteamericanos, ya basta, hay que ponerle un alto a esto y vamos a sacar a este señor al escenario para que cuente y cuente y cuente. Y lo que nos ha dicho ya lo sabíamos, hay nuevos elementos, sobre todo que ya está clarísimo que es un delincuente, no sé cómo lo van a defender, no sé, yo la verdad es que la OEA no la entiendo, para decirte sinceramente, cómo pueden decir que estuvo mal ir a rescatar a un señor que en Estados Unidos en juicio están diciendo que es un delincuente. Y la fiscal general, bueno, porque la simpatía popular hacia ella es enorme. Yo he estado trabajando para ayudar a esta concentración que convocan Ciudadanos por la Democracia aquí en Quito el próximo miércoles a las 4 de la tarde en la tribuna de los Chiris, y he detectado, es una cosa impresionante, y no es solamente la concentración del próximo miércoles, todas las semanas ha habido plantones aquí, allá, coincidiendo o no coincidiendo, espontáneas, la mayoría de ellos, en respaldo a la fiscal. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que por fin hay alguien que se saca esta cosa de que no, que la Constitución en el artículo no sé cuánto y no sé qué, y ella destapa toda esta podredumbre, ¿no? Y creo que eso, obviamente, todo eso es a favor. Hay gente que dice, estamos mal, qué horror. Sí, estamos mal, estábamos mal, pero yo creo que ahora empezamos a cambiar. La dirección del Ecuador ha cambiado. Íbamos hacia el abismo y ahora estamos saliendo de eso. Hay que ser optimistas. La fiscal no solo que nos está destapando la corrupción, yo creo que está haciendo algo mucho más importante. Le está diciendo a los jóvenes, oye, el único camino para triunfar y tener éxito no es robar, no es apropiarte del poder político para satisfacer tus ambiciones personales. Hay otro camino para triunfar, el camino de la justicia, de decir la verdad, de decir al país las conclusiones, porque ella es un modelo en este momento. Ahorita me mandaron un video de una señora esmeraldeña, donde el orgullo de ella, de que esta mujer es joven, afro, de provincia, sin gran experiencia, logra lo que está logrando, por favor. Como macho, a mí me da vergüenza de que una mujer sea tan valiente. Vergüenza entre comillas, ¿no? Punto, y le hago la misma pregunta a Martín. Martín, ¿estás conectado, por favor? No, la misma pregunta que le formulé a Emilio, no sé si la escuchaste, Martín. El tema de que se teje o que se desenvuelve en Miami, el caso Pollitt y puntualmente Odebrecht, que transitó por América Latina y ya sabemos, no en buen pie. ¿Crees tú que este juicio, que durará 4 o 5 semanas y recién creo que es el 4º día apenas, en algún momento incidirá en todo este escenario político en el Ecuador? Creo que ya lo está haciendo. Lo que ocurrió ayer me parece que fue súper relevante para el escenario no solo del Ecuador, sino el escenario internacional. Por algún motivo, la defensa de Pollitt, que se había opuesto a que testifique Conceizao Silva, sí. Una vez que la jueza dijo que no era procedente la objeción y Conceizao Silva da su testimonio, le hacen preguntas. El abogado de Pollitt le hace preguntas, y le hace preguntas relativas a Jorge Glass. Y claro, la respuesta es afirmativa, con lo que lo meten en lodazal a Glass. No sé, yo no sé cuál será la estrategia de la defensa de Pollitt de meterlo a Glass en el tema, pero ya está metido. Entonces, una es que sale esto cuando en el escenario internacional estaban debatiendo en la OEA, etcétera, ahí el tema, porque tampoco se ha hablado mucho sobre quién es Glass en los distintos foros internacionales, ¿no? Entonces aparece este dato. Este dato me hace pensar a mí también que probablemente, esto
tendría que ayudarme un abogado a entender mejor. Probablemente puede ser que Estados Unidos pida la extradición de Glass Sí. y que para cuando pida ya esté, o sea, primero viene la consulta, ¿no es cierto? Claro. Si es que gana el sí en la pregunta 2, es posible que la justicia de los Estados Unidos pida la extradición de Glass, que imagínense lo que simbólicamente sería que el primer extraditado sea Glass. Estoy especulando Claro, un poquito, claro, ¿no? Pero puede pasar. O sea, no estoy especulando sobre escenarios absolutamente imposibles. Puede pasar, porque no. Entonces ya está, ya lo de ayer fue fuerte, coincidió con lo de Javier Muñoz del mismo día, donde también se destaparon unas revelaciones muy potentes, muy potentes. El tema de que dijo este señor Muñoz, habló sobre esta agenda, este plan de Correa para regresar, de cómo estaba coludido todo con los operadores de justicia como Wilman Terán. Entonces, me parece que sí, me parece que lo de Miami, volviendo a tu pregunta, lo de Miami, no solo que ya operó, ya funcionó, digamos, pero todavía tenemos 3 semanas por delante, Claro, ¿no? Y así es. por lo que vi, me da la impresión de que la defensa de Poli tiene previsto involucrar a actores del correísmo. Wow. Continúa, Eduardo. Mi querido Martín, mi querido Emilio, agradecerles en nombre de todos mis compañeros y de I99 y de toda la audiencia por estar acá, por hablar, por darnos un tiempo y que la gente se haga su propia opinión. De eso se trata. Nosotros solamente hacemos, comentamos y la gente se hace su propia opinión. Eso se llama aplicar la lógica formal y hacerse su propio criterio. Te mando un abrazo, Emilio, te mando un abrazo, Martín, y gracias. Seguimos conversando. Igualmente. Un abrazo. Gracias por la entrevista y Gracias. un gusto. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Muchas Gracias. Muy bien, ahora sí le vamos a dar el paso, perdónenme, a un querido amigo, el Siguiente entrevistado. ingeniero Jaime Velázquez, que tiene un tiempo en la plataforma esperando. ¿Pero y Gracias, por qué no Jaime. preguntó? No, porque ya estábamos muchos, entonces como hemos preguntado mucho, se hace cansino.